Información oficial es que tanto el empresario Antonio Espaillat como su hermana Maribel Espaillat, en condición de titulares de principales ejecutivos de esta empresa, de este centro nocturno que lamentablemente colapsó el pasado 8 de abril, pues permanecerán detenidos tras el interrogatorio que se prolongó en esta sede del Ministerio Público, y la información que tenemos es que esta noche por lo menos pasarán en calidad de detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Y justamente allí, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, también damos seguimiento a la evolución de este caso, este proceso investigativo. Recordar que información oficial es que tanto el empresario Antonio Espaillat como su hermana Maribel Espaillat. Ahí está, señoras y señores, lo han escuchado ustedes. Antonio Espaillat, dueño del Jet Set, ha sido arrestado por homicidio involuntario, resultado de la tragedia del Jet Set que sacudió el 8 de abril, hace 2 meses. 236 muertos, más de 180 heridos, un techo colapsado y cientos de familias destrozadas. El informe técnico lo dejó claro: negligencia, fallas estructurales, permisividad estatal. ¿Dónde estaban los que debían haber prevenido esta tragedia? ¿Por qué nadie clausuró el local? Espaillat ahora se tendrá que enfrentar a la justicia, la tan clamada justicia que ha tenido todo el pueblo dominicano. ¿Qué trajo todo esto? Bueno, el informe de la ONESBI y el testimonio clave de Gregory Adames, empleado del Jet Set, fueron los factores determinantes para que el Ministerio Público pudiera hoy haber citado, a solo 24 horas de haberse entregado este informe, entrevistan a Antonio Espaillat y lo dejan bajo arresto, a él y a su hermana. Este no solo es un caso penal, es el retrato de una sociedad donde la vida muchas veces vale más que un boleto VIP. Señores, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Líderes al Minuto. Si es la primera vez que ustedes conectan con nosotros en Líderes al Minuto, invitarle a que se suscriban y activen la campanita. Hoy el tema central que nos ocupa: el apresamiento, el arresto tardío, vamos a decirlo así, porque debió haber ocurrido hace tiempo ya, cuando el techo del Jet Set cayó sobre cientos de personas. No solo colapsó una estructura, sino también la confianza en quienes debieron prevenir esta tragedia. Hoy, Antonio Espaillat y su hermana están bajo arresto. Pero, ¿es esto justicia o apenas el comienzo de otros, de los realities a los que nos tiene acostumbrado el Ministerio Público de la República Dominicana? ¿Será este otra escena más de otro teatro que se va a vivir? El pasado 8 de abril, una noche de música con Ruby Pérez se convirtió en una de las mayores tragedias civiles en la historia reciente de República Dominicana. La discoteca del Jet Set, un ícono del entretenimiento en Santo Domingo, se convirtió en tumba de 236 personas, más de 180 heridos, y ahora una investigación que va a tener como resultado homicidio involuntario. Pero ¿qué dice la ley sobre el particular de homicidio involuntario? ¿Cuánto le tocará a Antonio Espaillat por responsabilidad penal? Tomando en cuenta
que en su contra rezan más de 65 demandas en términos civiles para reparar daños y perjurios a todas esas personas afectadas. Entre ellas, familiares de los fallecidos y entre ellos, personas que han sobrevivido. La pregunta es obligada. ¿Cuántas advertencias se ignoraron? ¿Quién se beneficiaba de cerrar los ojos ante la evidencia de intervenir con urgencia el techo del jet set? Señores, ¿cuánto vale una vida frente a una noche de negocios? Qué terrible lo que estamos experimentando. Veamos estas declaraciones, interesantes declaraciones, sobre cómo se llevó a cabo el proceso de arresto hoy de Antonio Espaillat, que era de esperarse. El Ministerio Público debió haber actuado mucho antes, pero como hay un sistema de ley para la oligarquía y hay otro sistema de ley para los pobres, una vez más primó el sistema de la ley para la oligarquía, donde, a diferencia de otros, Antonio Espaillat no fue intervenido a las 6 y a las 3 de la mañana para sacarlo de su casa. No fue llevado a la Procuraduría con un gran, amplio operativo militar como hacen con los demás. Fue muy considerado su arresto. Lo invitaron a un interrogatorio y en el interrogatorio ahí se determinó todo. ¿Qué justicia más selectiva tenemos en República Dominicana? Y es que la tarde de este jueves se presentó a raíz de una solicitud del Ministerio Público el empresario Antonio Espaillat junto con su hermana Maribel Espaillat a esta sede de la Procuraduría General de la República, y posterior a esa entrevista que sostuvieron, pues tenemos la información oficial ya con una nota informativa del Ministerio Público de que han sido detenidos para fines de continuar con las investigaciones que se llevan a cabo a raíz de el desplome de este centro nocturno de entretenimiento que dejó a más de 200 personas fallecidas y al menos 189 personas lesionadas. Esto además de más de un centenar de niños que quedaron en condición de orfandad. La información oficial es que tanto el empresario Antonio Espaillat como su hermana Maribel Espaillat, en condición de titulares de principales ejecutivos de esta empresa, de este centro nocturno que lamentablemente colapsó el pasado 8 de abril, pues permanecerán detenidos tras el interrogatorio que se prolongó en esta sede del Ministerio Público, y la información que tenemos es que esta noche por lo menos pasarán en calidad de detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Y justamente allí, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, también damos seguimiento a la evolución de este caso, este proceso investigativo. Recordar que esta detención, esta presentación de ambos empresarios ante esta sede del Ministerio Público se produce solo un día después de que el equipo de peritos entregara al Ministerio Público los informes preliminares de las indagatorias con relación a los posibles motivos del desplome en el centro nocturno, esta discoteca Jet Set. Además, subrayar que son más de 65 las acciones judiciales que se han presentado, se han formulado en contra de Antonio Espaillat y del conglomerado de empresarios que representan a este centro nocturno de entretenimiento, a los fines de que se establezcan las responsabilidades correspondientes en caso de que la justicia determine que así ha sido. El parte de prensa del Ministerio Público subraya que hay una intención marcada de presentar una
acusación formal de homicidio involuntario contra los principales empresarios de esta empresa por actuar con negligencia, según subraya el Ministerio Público en sus investigaciones o en su nota de prensa que ha presentado, por no actuar con la debida prontitud al mantenimiento que, según entienden, debió darse a esta infraestructura que representaba el centro nocturno de entretenimiento, el Jet Set. Ahora sí pasamos desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con Keren Lucas. Ella tiene más informaciones. Y es que la tarde de este jueves se presentó a raíz de una solicitud del Ministerio Público el empresario Antonio Espaillat junto con su hermana Maribel Espaillat. ¿Cómo se produjo el arresto del señor Antonio Espaillat hoy? Miren, lo que sucedió en Jet Set, señores, no fue un terremoto, no fue un atentado. Sencillamente, una sola palabra es la que define todo lo que ha sucedido aquí: negligencia e irresponsabilidad. El Ministerio Público ya lo ha establecido claramente en su expediente. Hubo negligencia, inmensa irresponsabilidad. Y hay una palabra que resuena con fuerza: inevitable. Inevitable que el clamor de justicia haya tenido que presionar. Pero hay otra palabra que sí pudo llevarnos a que no tengamos que estar hablando de Jet Set hoy, y es evitable. Esto pudo haber sido evitable. La discoteca tenía fallas estructurales. Ingenieros consultados dicen que la falta de mantenimiento era evidente, pero nadie actuó, nadie alertó. Bueno, nadie alertó desde el punto de vista de los que tenían que tomar la decisión. O peor aún, muchos sabían y callaron. Entre ellos, el propietario Antonio Espaillat. En República Dominicana tenemos una mala cultura. La cultura del déjalo para después. La cultura de después vemos cómo se resuelve. Esa cultura hoy nos ha costado 236 vidas, cientos de niños huérfanos y más de 180 personas heridas. Y todo un país dedicando recursos, tiempo, información a algo que sencillamente pudo haber sido evitable. Antonio Espaillat no es un desconocido, es un empresario con influencia, propietario de uno de los principales de las principales redes de comunicación del país y uno de los espacios más reconocidos en la vida nocturna, como lo fue Jet Set. El apellido Espaillat abre puertas, pero lo que uno tiene que preguntarse ahora es: ¿debería cerrar también las puertas de la justicia? Las autoridades han definido este hecho como homicidio involuntario y ciertamente, según la tipificación del Código Penal, es lo que aplica. Porque yo, honestamente, y me imagino que ustedes también lo pensarán, a pesar de haber negligencia, cuesta creer que todo esto haya sido de manera intencionada. Pero sí hay algo que sí fue intencional, y es el intento de manipular testigos. Se habla incluso de que hubo manipulación de testigos, presión a testigos, a personas, para que no hablaran, para que no delataran lo que realmente estaba sucediendo en la discoteca Jet Set.
En un país donde el poder económico muchas veces es muy capaz de comprar el silencio, este caso será una prueba de fuego para la autonomía del Ministerio Público. Desde que sucedió la tragedia Yexet, ya lo veníamos diciendo. Esta es una prueba de fuego para la Procuraduría y para la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso. Porque la justicia dominicana será antes y después del Yexet. Porque han habido otros casos de personas que han sido apresadas, empresarios que han tenido situaciones, y muchos hemos sabido en dónde han quedado y han terminado esos casos. Pero sobre el señor Espaillat rezan más de 70 acciones legales que han sido presentadas por los familiares de las víctimas. Muchas de esas familias perdieron hijos, hermanos, padres, esposos, esposas. La discoteca que operaba bajo la empresa Inversiones EIL, cuyos bienes tuvieron que ser inmovilizados porque se hablaba de movimientos financieros que se intentaron hacer como una forma de evadir responsabilidad. Y ha habido un acto de irresponsabilidad tan evidente por parte del empresario Espaillat, que el Estado dominicano es quien ha tenido que hacerse cargo y tener que, a través del programa Supérate, darle un sustento a muchos de los afectados y a los niños que han quedado huérfanos. Porque el empresario Espaillat, a esta altura del juego, no ha dado la cara económicamente, ni siquiera hacia sus propios empleados. Sabemos que quizás eso no le va a devolver la vida, pero yo creo que la justicia civil no puede caminar más lento que el dolor humano. Este pueblo se cansó de la espera. Y ahora que vemos una señal, esperemos que este no sea un teatro más. Que esta no sea una nueva película de esas series interesantes a los que nos tiene acostumbrado el Ministerio Público. El pueblo necesita respuestas, porque este ya no es el caso de 236 personas, ni más de 100 niños que quedaron huérfanos. Ya este es un caso de todo el pueblo dominicano. Y el pueblo exige respuesta, exige responsabilidades y exige reparaciones. A todo esto, cuando uno escucha las declaraciones y el preliminar del informe emitido por la ONESBI, la oficina encargada de hacer esta evaluación, uno tiene que preguntarse, ¿dónde estaban los inspectores? ¿Quién firmó los permisos de operación? ¿Cuáles instituciones debieron levantar la voz de alerta y nunca lo hicieron? Señores, la tragedia del Yexet, esta tragedia del Yexet no se construyó en una noche. Este fue un proceso de omisiones acumuladas. Fue una cadena de silencios que empezó mucho antes del 8 de abril, pero que llegó a su momento final ese día, cuando el reloj marcaba casi las 12 de la noche, donde perdieron la vida más de 236 personas. Y si nadie investiga eso,
el problema no son solo los Espaillat. Yo creo que el problema de este país es que el sistema ha colapsado. Así como colapsó el techo de Yexet, hace mucho que el sistema de justicia en este país ha colapsado encima del pueblo dominicano, donde han muerto muchas esperanzas de justicia. Muchas esperanzas de justicia han muerto ante la caída del techo de justicia de este país. Sencillamente basta con mirar precedentes donde hemos visto que empresarios con recursos enfrentan procesos y en el único país donde salen ilesos es en la República Dominicana, donde sencillamente les son colocadas multas simbólicas, los procesos que se duermen en los pasillos de los palacios de justicia y que son más dilatados que los pasos de una tortuga en la Procuraduría General de la República. Cuando vemos testigos que desaparecen o que de un momento a otro cambian de versión, cuando vemos que ante las pruebas los peritajes nunca llegan ni se realizan como debe ser. El caso Yexet es la oportunidad que tiene el Ministerio Público y que tiene la justicia con el Código Penal maltrecho que tenemos de por lo menos romper ese patrón. Porque esto no se trata solo de los Espaillat. Se trata de mandar un mensaje, si es realmente el mensaje que quieren enviarse y que quieren dejarnos la justicia y el Ministerio Público, que la vida no tiene precio, que el enfrentamiento no justifica la ausencia de lo que ha sucedido, que el entretenimiento no puede estar por encima de la justicia, que la negligencia no puede estar por encima del dinero y que la justicia no debe tener dueño. Lo que ocurrió en Yexet nos duele porque fue evitable, porque pudo haber sido evitable, porque se pudo haber prevenido, porque hoy hay familias incompletas, mientras los responsables, los verdaderos responsables, alegan haber ignorado todas las señales que daba ese techo de que ya no aguantaba más. Ojalá que la justicia en este país no siga siendo selectiva, ni los nombres deben blindar la verdad. Ojalá que el nombre Espaillat no sea un parché sobre la verdad y la justicia. La República Dominicana no puede seguir siendo un país donde la tragedia siempre encuentra culpables a los pobres y a las víctimas que son invisibles. Yo creo que esta vez no basta con arrestos ni con ruedas de prensa. Esta vez queremos que, a pesar de tener un código penal maltrecho, por lo menos se aplique la justicia. Es a lo que aspiramos la mayoría del pueblo. Es a lo que aspiramos. Aris.
Gracias, Camila. Así es, el Ministerio Público ha confirmado el arresto de los hermanos Espaillat luego de que estos se presentaran aquí a esta sede del Ministerio Público luego de que fueran citados por la Procuraduría General de la República. Según ha informado el Ministerio Público en un comunicado, el propietario del Jet Set y su hermana son investigados por homicidio involuntario por la negligencia que exhibieron en el cuidado del techo de la discoteca que finalmente colapsó, provocando más de 230 personas muertas y más de 180 heridos. También hay que decir que los hermanos Espaillat fueron arrestados tras ser interrogados por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, quien los citó, como bien le dije, en su despacho. Los investigados serán presentados ante el juez de atención permanente del Distrito Nacional para que se le conozca medida de coerción. La orden de arresto gestionada por Camacho ante Fátima Scarlett Belot Suárez, jueza titular del 10º Juzgado de la Instrucción del Distrito, explica que ambos investigados cometieron homicidio involuntario conforme al artículo 319 del Código Penal. El documento explica que los dos mostraron una inmensa irresponsabilidad y negligencia al no hacer lo necesario para que el techo del Jet Set fuera intervenido de manera adecuada y especializada para poder evitar una tragedia que cobrara la vida del público y de sus empleados que confiaban en la supuesta seguridad del lugar, como finalmente ocurrió. El documento también alude a movimientos realizados por los imputados para intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones EIL SRL que manejaba la discoteca Jet Set y que pueden fungir como testigo en este proceso. Aún luego de conocerse que el Ministerio Público ejecutó la orden de arresto en contra de los hermanos Espaillat, estos aún permanecen aquí en esta sede del Ministerio Público. Luego que finalice pues las investigaciones que llevan a cabo las autoridades, estos serán trasladados al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde en las próximas horas se le conocerá la solicitud de medida de coerción pasadas las 48 horas que establece la ley. Por supuesto que nosotros nos vamos a quedar aquí para que... Aris. Gracias, Camila. Bien, miren, esto que acabamos de escuchar de la prisión, de que se le va a dictar en las próximas 48 horas, debería el Ministerio Público presentar la formal acusación con el expediente al señor Antonio Espaillat y su hermana Maribel Espaillat, que también fue arrestada, porque ellos dos son los propietarios en papeles de la empresa Inversiones EIL. Pero hay algo que honestamente me llena de mucha rabia y de mucha impotencia. Y es que sencillamente la vida en República Dominicana vale menos que una multa de tránsito. Yo creo que es momento de mirar la justicia y preguntarle a los legisladores cuánto valen 236 vidas humanas para ustedes. Porque por la irresponsabilidad de ustedes de no tener un código penal, lo que le espera a Antonio Espaillat, según el Código Penal vigente, son de 3 meses a 2 años de prisión. Eso es lo que vale para ustedes. Y no hay una bendita pena acumulativa. Miren, Antonio Espaillat y su hermana Maribel están arrestados. Bien. La fiscalía los acusa de homicidio involuntario por el desplome del techo de la discoteca del Jet Set. Un hecho que no solo impactó al país, sino que desnuda una vez más las grietas que tiene el sistema de justicia. El Código Penal Dominicano establece penas para este tipo de casos de 3 meses a 2 años por este tipo de delitos. ¡Qué decepción! 3 meses, 2 años. Y se perdieron 236 vidas. Sin embargo,
Cuando nosotros agarramos y dividimos 236 personas fallecidas por un lapso de 2 años, el costo de las vidas sale a horas por cada persona fallecida. El Código Penal en el artículo 319 es una burla. Esto no es justicia, señores. Esto es una burla institucionalizada para que los grandes, los ricos y poderosos salgan ilesos de situaciones tan graves como estas. Esta es una muestra de cómo la ley protege a los grandes y minimiza, ridiculiza la vida de los más vulnerables. Cuando hablamos de homicidio involuntario, la ley dominicana lo define como la muerte causada por negligencia, torpeza o imprudencia. Pero cuando esa negligencia cuesta 236 vidas humanas, debería dejar de ser una falta leve y convertirse en un crimen de proporciones mayores. Pero a ver, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque a los legisladores de este país, perdónenme por la expresión, no les ha dado la gana. Porque nos tienen 20 años mareados en el Congreso dándole vuelta al bendito Código Penal. Por eso, el señor Espaillat ahorita va a salir. Porque no se le puede juzgar con otra cosa porque no lo hay. Dicen por ahí que Espaillat no quería que murieran esas personas. Pero tampoco hizo nada para evitarlo. Hubieron advertencias. Hubieron quejas. Y la estructura, y ahí están las imágenes y los videos, estaba en condiciones lamentables. Es que cuando se administra un lugar que reúne miles de personas, señores, la responsabilidad no es opcional. Es un deber moral, es un deber legal. Y si se cumple, debe haber consecuencias reales. Cuando se incumple ese deber moral, ese deber legal, deben haber responsabilidades penales y reales. Pero esto no es justo. Vamos a llegar a un escenario donde se va a hacer justicia, tal vez, pero no lo justo. No lo justo. A pesar de que quizás se le condene al señor Espaillat, no va a ser lo justo. Quizás se haga justicia, pero no justo. Porque la proporción de haber sido negligente y provocarse la muerte de 236 personas, yo creo que debió haber ido más allá de 3 meses de prisión o 2 años. 2 años es lo que más le va a tocar al señor Espaillat. Qué pena. Qué pena que la negligencia empresarial aquí se paga con arrestos y se publican en las redes y se hacen condenaciones de carácter simbólico. El artículo 319 del Código Penal en la República Dominicana es un insulto a las víctimas.
fue redactado en otra época, para otra realidad. Hoy, los delitos por negligencia empresarial pueden causar tragedias masivas como esta que ha sucedido. Pero la ley sigue castigando como si fueran pequeños accidentes domésticos. Es 2025 y seguimos juzgando la justicia dominicana con un código de hace más de un siglo. Mientras otros lugares avanzan en garantía y justicia para víctimas de crímenes corporativos como este, la República Dominicana sigue atrapada en el formalismo y la indiferencia de los legisladores del país, de los honorables legisladores. Yo creo que ante esto, ese honor había que cuestionarlo. La ley protege a los edificios, no a las personas. ¿Dónde están los legisladores? Ninguno de ellos, ¿usted ha visto a alguno de ellos hablando de este tema? Pidiendo justicia. ¿Usted lo ha visto? No, es que no lo van a hacer. ¿Por qué es que no lo van a hacer? ¿Sabe por qué? Porque este país es un país gobernado por los empresarios y sobre todo por aquellos que tienen el poder de los medios de comunicación. ¿Y usted cree que ellos van a pulsear con el poderío económico que es que los coloca ahí? ¿Cuántos congresistas han alzado la voz para endurecer las penas contra la negligencia empresarial criminal en este país? Ninguno. Leyes que no solamente el Código Penal, leyes que están ahí, que no han sido aprobadas, porque a los empresarios de este país no les ha dado la gana. Porque muchos prefieren hablar del aborto, de religión, de seguridad nacional. Pero cuando se trata de proteger la vida de la gente común, frente al poder económico, el silencio se vuelve cómplice. Y los legisladores han sido cómplices. La conciencia un día, si es que les queda, debería remorderle la conciencia de que por su irresponsabilidad e ineptitud legislativa no hay un código robusto para juzgar a una negligencia como esta que ha atravesado la República Dominicana hace 2 meses. Si el señor Espaillat y su hermana Maribel salen en libertad con una fianza simbólica, que lo más probable es que eso sea lo que suceda, ellos no serían los únicos culpables. Cada legislador que permitió que estas leyes continuaran vigentes también deberían ser responsables, por lo menos moralmente, de cada muerte impune que se va a quedar esperando justicia en este maltrecho sistema de justicia. La discoteca Jet Set fue durante años símbolo de clase, de lujo, de espectáculo. Pero ese mismo símbolo
de clase de lujo y de espectáculo fue negligencia encubierta. Fueron irregularidades toleradas y un abandono técnico disfrazado de normalidad. Ahora que se desploma el techo, también se derrumba una narrativa, y es que la de que los ricos hacen todo bien. Eso no es verdad. La justicia tiene la oportunidad de demostrar que no hay intocables en este momento. Pero también tiene la responsabilidad y tiene la posibilidad de traicionar a las víctimas, refugiándose en los famosos tecnicismos legales, porque eso es lo que va a pasar aquí. Los que murieron allí no solo eran clientes, también eran personas. Esta tragedia no debe terminar con sentencias simbólicas y muchos titulares en la prensa. Debería convertirse en el inicio, en que se marque un antes y un después, en un llamado urgente para que el Código Penal pueda ser reformado. Hoy, 236 familias esperan justicia. Y no hablo de arrestos, ni videos para la foto, ni un aparataje moviendo a Espaillat hacia el Palacio de Ciudad Nueva. No, señor. Hablo de que necesitamos un cambio real, señores. Un cambio en las leyes. Un cambio en la cultura empresarial. Sobre todo un cambio en la forma en que nosotros valoramos la vida en este país. La República Dominicana necesita un nuevo contrato social. Uno que no proteja solo a los empresarios, sino que proteja a cada ciudadano. Porque si la vida humana no vale más que 2 años de prisión, entonces la justicia sigue muerta. La justicia que llega tarde ya de por sí es injusta. Es injusta. Quiero ahora compartir con ustedes. El testimonio de Gregory Adames, el empleado del Jet Set, que se llenó de valentía y reveló las conversaciones donde le alertaba al señor Antonio Espaillat sobre el derrumbe inminente del techo del Jet Set. Quiero que ustedes lo vean. Misma información, el ex empleado del Jet Set Gregory Adames Arias, en una entrevista ofrecida a Sin Caretas TV, expresó temer por su vida luego de haber revelado informaciones de interés al Ministerio Público sobre el caso del derrumbe del pasado 8 de abril en la extinta discoteca. Pero después de ese día yo siento que la vida se me fue, que no hay felicidad, que yo no puedo escuchar una música, yo no puedo escuchar nada, yo simplemente quiero estar lejos, tranquilo. Pero gracias a Dios he tenido mucha amistad de que me han apoyado, la familia, y ve a mí y mi esposa, eso es lo que me dan aliento. Públicamente
Yo hago responsable de cualquier cosa que a mí me pueda pasar a la familia Espaillat. Ya sea que yo no aparezca, se desapareció, o apareció por un accidente, o un atraco, que es lo que se da mucho en este país, o un intercambio de disparos, o cualquier cosa que pueda pasar. Yo no voy para ningún lado, yo no lo voy a desaparecer para ningún lado, yo no estoy enfermo, yo no tengo nada, yo simplemente quiero estar tranquilo. Tendremos la historia completa en nuestra emisión estelar Otro Orden y en esa misma información. Bueno, miren, Gregory Adames no es un político, no es un millonario, no es un personaje público, sencillamente es un empleado. Pero su testimonio podría ser la pieza clave que derrumbe una de las estructuras más oscuras del entretenimiento dominicano. El joven que acaba de dar las declaraciones ahora teme por su vida. El silencio para Gregory Adames dejó de ser una opción. Y aquí en este país, eso puede tener sus consecuencias. Pero yo creo que se debería proteger a este joven por esa valentía y esa determinación que él ha tomado. Cuando el techo del Jet Set colapsó el 8 de abril, matando a 236 personas, la versión oficial que se daba hablaba de un accidente. Pero tras bastidores, empleados como Gregory Adames conocían sobre una verdad más incómoda. Señores, hubo advertencias ignoradas. Hubieron negligencias deliberadas y conversaciones que revelaban que Antonio Espaillat sabía del peligro que corría el público que estaba allí esa noche. Ahora, tras filtrar esas pruebas, Gregory ha pasado de ser un trabajador más a convertirse en un testigo clave. Y según sus palabras, no es solo un testigo clave ahora. Ahora se ha convertido en un objetivo, porque dice que ha recibido amenazas. Porque hay mucha gente que no quiere que la verdad salga a la luz. La noche de la tragedia, decenas bailaban bajo un techo que ya había sido reportado como inseguro. ¿Cómo es posible que nada se hiciera al respecto? Según Gregory Adames, él y otros empleados advirtieron sobre el estado de la estructura semanas antes, pero en lugar de reparaciones, recibieron amenazas. Me imagino yo, estas son palabras mías, no hables más de eso o te vas. Pudo haber sido una respuesta. El joven filtró las conversaciones que sostuvo, entregó la evidencia a las autoridades, se le hizo un peritaje a su teléfono móvil. Desde entonces, llamadas anónimas, mensajes de amenaza. Por eso ha tenido que salir a decir que teme por su vida y que responsabiliza a Antonio Espaillat y su familia sobre cualquier cosa, bajo cualquier circunstancia que le suceda, porque él sabe en qué país vive.
Que tuvo un accidente allí. Que pasó y de repente hubo un intercambio de disparos por allí. Gregory Adames conoce la realidad del dominicano de a pie. Él sabe lo que está diciendo. Entre esto, el Estado debe activar sus mecanismos de protección. Porque yo entiendo que debe haber un sistema de protección para testigos, ¿no? El Ministerio Público lo citó, pero no le dieron ninguna medida de seguridad. No le dieron quizás ninguna escolta, ningún refugio en caso de que la militara. No. Mientras, Antonio Espaillat pasó 2 meses en su casa después de la tragedia. Y hoy apenas fue arrestado. Pero hay que ver cuánto poder seguirá teniendo Antonio Espaillat. ¿Cuántas manos puede mover para callar bocas? La justicia sin protección al testigo es solo un teatro. Él no pidió ser un héroe, ni está buscando cámaras tampoco. Hoy es un representante de muchos empleados que ven crímenes en sus lugares de trabajo y no hablan por miedo. Porque en este país denunciar es sinónimo de condenarse. Porque hay una estructura de impunidad que protege a los poderosos y silencia a los más débiles. La historia del Jet Set no es solo una tragedia cualquiera. Es un espejo de lo que somos como sociedad. Todo el entramado, porque muchas veces solo hablamos de la corrupción en términos públicos y administrativos en el Estado. Pero somos un país que necesita revisarse de manera profunda. Porque el soborno, la negligencia, la impunidad está presente en todos los estratos de la sociedad. En el sector público, ahí ni se diga. En el empresariado, también. Estamos rodeados. Pero yo soy de los que cree que si se quiere, estamos a tiempo. Ese joven no está solo. Cada verdad que ese joven ha revelado merece ser protegida, mas no castigada. Cada voz que alza la denuncia merece un Estado que la cuide, no un sistema que lo sepulte. La verdad no se entierra, porque tarde o temprano, si llegase a enterrarse, va a resucitar. La tarea de las autoridades no es perseguir a los delatores, es a los culpables. No basta solo con arrestar a Antonio Espaillat. Hay que proteger a quienes hicieron posible su caída. El viernes 8 de abril del 2025 es un día que cada vez que llega el primer mes, segundo mes, es de mucho dolor, porque cada vez surge algo nuevo, algo diferente de esta historia.
una celebración terminó en una tragedia por la irresponsabilidad y la negligencia de alguien que pudo haber evitado eso. El informe de Honesby fue contundente. Miren, se destacan fallas estructurales graves, ausencia de mantenimiento, materiales deficientes, el sistema eléctrico colapsado, ninguna inspección técnica reciente. O sea, JetSet operaba en condiciones inaceptables para un espacio de uso público, señores. A todo esto, uno tendría que preguntarse, ¿dónde estaban las autoridades? ¿Dónde estaban las autoridades? ¿Por qué el Ministerio de Obras Públicas no intervino? ¿Por qué? Son preguntas que yo sé que ya muchos de nosotros nos las hemos hecho. ¿Qué papel jugaron los vínculos políticos y económicos para que todo el mundo ignorara esto? Es una cadena de omisiones por todos los lados. Espaillat pudiera estar bajo arresto hoy, pero la red de omisiones es más extensa de lo que usted cree. Porque esto no solo fue una tragedia o un simple accidente, fue un crimen por omisión colectiva de las autoridades municipales, del Ministerio de Obras Públicas, de los políticos y empresarios que quizás veían, pero como era el señor Espaillat, no tocado. No tocar. Quizás eso es lo que pudo haber sucedido. Vamos a ver cuáles han sido las reacciones. Vamos a leer algunos comentarios de ustedes aquí. Permítanme para que veamos. Vamos a leer algunos de sus comentarios. Pedirle por favor que nos dé like. Regálenos un like. Hay mucha gente conectada acá con nosotros. Quiero darle gracias por estar ahí conectados con nosotros aquí en Líderes al Minuto. Si es la primera vez, por favor suscríbase. Si le gusta lo que estamos haciendo, por favor suscríbase, déjenos sus comentarios. Si no le gusta también, déjenos sus comentarios, por favor. Voy a leer algunos comentarios. Dice, la vaina de mi paisito, se llama así. Qué nombre más peculiar. Dice, primera vez que te veo y en verdad me gustó mucho tu forma de hacer noticias. Gracias y sigue para adelante. Gracias a ti por tus palabras. Muchas gracias. Qué bueno que le agrada nuestra forma de impartir o darnos las informaciones. Eduardo Jiménez dice, aquello que tiene dinero juega con la justicia. Aquí hay mucho pobres inocentes presos en la cárcel. Entonces la gente que tiene dinero, tan fácil que salen. Estoy de acuerdo con Eduardo. Dice Samaná Mercado, eso fue un desplome de un techo. Ese señor no mató a nadie. No hablen tan mal. Pero hubo negligencia, distinguido. Hubo negligencia. Si el señor hubiese actuado ante las advertencias que se le dieron, 236 vidas no se hubiesen perdido. 236.
Dice Rifa, entonces lo de para ya es más sencillo que lo de antes. Qué bien, los viajes no es más fuerte que lo que fue. Bueno, los que murieron, dice una palabra ahí que no quiero mencionarla. Dice Redimet, lamentablemente al final todo seguirá igual. Andrés Federico Torres, gracias por su comentario. Dice, los legisladores que tenemos en el Congreso Nacional, cientos, y no creo que pueda mencionar esta palabra acá, pero es una realidad. Es muy lamentable que tengamos esos legisladores. Señores, gracias por estar con nosotros aquí en Líderes al Minuto. Pedirle por favor que se suscriban, activen la campanita, déjennos sus comentarios para que usted pueda recibir más información, más actualizaciones cada vez que nosotros estemos en vivo o subamos videos acerca de la realidad que ocupa a la República Dominicana. Para mí ha sido un honor, un placer haber compartido con ustedes hoy esta información. Pasen por nuestro canal, dense una visita para que puedan ver nuestro contenido. Tenemos mucho contenido interesante para ustedes. Queremos hacer una información seria, responsable y crediticia para cada uno de ustedes. Así que muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega, siempre, si Dios, usted y yo lo queremos. Hasta la próxima. Gracias.